y voy a... Recording in progress, aquí estamos. Entonces, eso sí lo voy a grabar, ¿no? Porque de repente a alguien le interesa, pues, oír eso. Entonces, vamos a ver, ya vimos entonces la posición de Giannini, perdón, en la escuela italiana vimos la posición de Sanovini, de Guido Sanovini, que es la posición dominante en Italia. El Consejo de Estado italiano, las universidades italianas, todo el mundo jurídico, administrativo, acepta la posición de Giannini, que es, entonces lo importante para el derecho administrativo es el interés público. El Estado está para atender el interés público, ¿no? Y ese interés público, interés colectivo, pero, o los intereses colectivos, y el interés público en particular, son intereses colectivos que el Estado ha asumido como propios. Ustedes se leen la Constitución del 99 y sería para los italianos interés público todo aquello que en la Constitución del 99 nuestra dice el Estado se ocupará de darle habitación a todo el mundo porque todo el mundo tiene derecho a una habitación higiénica y confortable. Imaginen, bueno, eso es un interés colectivo, un interés público, porque no es el interés, digamos, de ir a la luna, el interés a la luna, todo el mundo como que quiere ir a la luna, es un interés público, ¿no? Pero ese no es, perdón, no es un interés público, es un interés colectivo, porque es de General. todos, ¿no? Pero el interés público es uno de esos intereses colectivos de toda la sociedad que el Estado asume, digamos, de manera formal, lo dice en una ley o lo dice en la Constitución, ¿no? Entonces todos tenemos derecho a una habitación, todos tenemos derecho a la salud, todos tenemos derecho a la educación y el Estado propenderá a mantener la salud de todos los venezolanos y de mantener la educación y mejorar la educación y mejorar cada una de esas cosas, digamos, que son como derechos individuales de cada uno de nosotros, cuando el derecho no es solamente individual, sino colectivo, la protección del ambiente, la protección de los ríos, digamos, esos son intereses colectivos, ¿no? Cada uno lo tiene, pero la sociedad en general lo tiene también. Bueno, esos intereses colectivos, si el Estado llega un momento que los asume y lo dice a través de un artículo de la Constitución o firma un tratado internacional donde se incorpora ese nuevo, el derecho de todo el mundo a casarse con quien quiera, por ejemplo. Entonces, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si Venezuela firmara un tratado donde eso es un derecho de todos, ahora eso es un interés público, porque eh, porque así lo ha decidido. Entonces, ese interés público está obligado el Estado a atenderlo, a satisfacerlo, a cuidarlo a través de todas sus funciones, de la función legislativa, de la función administrativa o de la función jurisdiccional. Pero ¿cómo lo hace? Entonces ahí viene el tema. O sea, ¿cómo se diferencia cada una de estas funciones? Lo decía Giannini, nos lo explicó muy bien Valentina. La legislación atiende ese interés colectivo de manera mediata y de manera abstracta, teórica, mediata. Es decir, dicta una ley sobre el matrimonio homosexual, pero no hace más nada. O una ley sobre la habitación, del derecho de todo el mundo a tener habitación. Bueno, pero a partir de esa ley nadie tiene casa todavía. Todo el mundo sigue viviendo sin casa, pues, o tiene su problema de la habitación, ¿no? Es teórico, pues la manera como lo ha hecho. No ha habido una atención inmediata de ese problema para cada uno de nosotros. Eso lo hace la administración. ¿Por qué? Porque la administración atiende los intereses colectivos y públicos, los atiende de manera inmediata, de manera concreta, de manera específica, dirigido a alguien, produciendo cambios en la realidad. En la realidad, si yo tengo una casa, bueno, ya el problema se me resolvió, pues, ¿no? Entonces, en cambio, antes era una promesa de resolución del problema, pero no era verdaderamente de manera inmediata, no se me había resuelto el problema. Entonces, fíjense ustedes cómo se diferencia la actividad legislativa de la actividad administrativa, justamente por la manera como se atiende el interés colectivo. Una lo atiende de manera mediata, teórica, abstracta, en cambio la administración lo hace de manera inmediata, práctica, concreta. Y la jurisdicción, decía este señor Sanovini, que no atiende de manera inmediata intereses colectivos, sino intereses
individuales. Entonces, la jurisdicción atiende de manera inmediata a intereses individuales en conflicto. El demandante y el demandado, es decir, el propietario y el inquilino, el comprador y el vendedor, el marido y la mujer que se quieren divorciar. Es decir, cada vez que hay un conflicto, hay dos intereses individuales en juego y en conflicto. La jurisdicción viene a resolver y a atender ese interés individual, el del que tenga la razón de acuerdo con el derecho. Y se lo dice en una sentencia y condena al otro. Esa es la atención inmediata y concreta a una persona en concreto. Le atiende su interés individual. ¿Y los intereses colectivos? Bueno, el interés colectivo de mantener la paz pública, de mantener la paz social, ese es el interés. Hay un interés colectivo, por eso es que hay jurisdicción, porque hay un interés del Estado en que nadie se haga justicia por su propia mano, sino que todo el que pretenda tener un derecho o un interés y que deba ser protegido, no se lo proteja a él a palos ni a golpes, sino que se lo proteja el Estado a través de la función jurisdiccional. Entonces, en la función jurisdiccional atiende de manera inmediata intereses individuales y de manera mediata intereses colectivos. Bueno, entonces eso ya lo tenemos perfectamente claro. Muy bien. ¿Qué viene y dice Giannini? Giannini dice, o Juliana, vamos a ver, a admitir a Juliana, que se me escapó Juliana. Decía que la admitiera, pero ahora no veo cómo para admitirla. Bueno, ya seguramente tratará de ingresar de nuevo. Bueno, entonces Giannini, Massimo Severo Giannini, un poquito más reciente, que él también falleció. Estos señores, la mayor parte de ellos han fallecido, estos autores, porque escribieron a comienzos del siglo XX, a mediados del siglo XX, algunos ya han fallecido, ¿no? De los que mencionan Lares Martínez, y aquí está Juliana. Pero bueno, ¿por qué? Se asoma y se desaparece. Ese es el Internet, lamentablemente. Bueno, Giannini, cuando revisa lo que dice Zanovini, dice, esa diferencia entre los intereses, o sea, que la administración atiende los intereses colectivos de manera concreta, eso no es tan cierto. Entonces da algunos ejemplos allí. Ahora sí creo que voy a poder admitir a Juliana. Porque las otras funciones de alguna manera también atienden de manera... Yo la verdad es que no entiendo muy bien esa objeción que hace Giannini, pero Lares Martínez lo dice. Dice, este señor Giannini dice que las otras funciones del Estado también atienden los intereses colectivos de manera concreta. Entonces, en cambio, no es verdad que haya una sola función administrativa. O sea, esa intención de unificar toda la administración como una sola función, o sea, como el legislador hace la función legislativa, el juez hace la función jurisdiccional, la administración hace la función administrativa. Giannini dice, no es verdad, porque no hay una sola función administrativa, hay muchas funciones administrativas, todas distintas. Una se caracteriza por una cosa, otra se caracteriza por otra, etc. La jurisdicción sí es una sola función. La función jurisdiccional siempre es resolver un conflicto entre dos partes en conflicto. Eso es verdad. Y también la función legislativa siempre es más o menos como que homogénea. Siempre es lo mismo. Las leyes pueden tratar de distintos temas, pero siempre son un conjunto de normas que simplemente establecen normas teóricas para que la administración las aplique, pero la legislación no las aplica. Y toda la función legislativa siempre es lo mismo, dictar normas de carácter general aplicables a la colectividad, sobre temas de interés colectivo, obviamente, sobre interés público. Eso es así. En cambio, la administración no. La administración hace muchas cosas, dice, tiene muchas funciones. La administración, por ejemplo, se encarga de mantener el orden público. ¿A través de qué? Bueno, lo más visible es la policía. La policía que patrulla las calles, que le pide la cédula a la gente, que controla la entrada de los estadios, o no sé, pues, o sea, que establece garitas de control, que pone cámaras de vigilancia,
Esa es una sola función, la función que hace ese cuerpo que tiene nombre y que tiene un estatuto, una ley que lo regula, la ley de policía, la ley general de policía en Venezuela, la Policía Nacional y, y policía estatal, policía municipal. Ese ejerce una sola función y esa función que cumple ese cuerpo no se parece para nada a la función que cumple la universidad o los colegios, que es la de enseñar, impartir educación y mejorar el conocimiento de la población en general. Esa es una función que la cumplen ciertos órganos que también tienen nombre y apellido, que son visibles, la UCB, la Universidad del Táchira, la universidad, esas cumplen la función de educar, de enseñar y de formar, de crear conocimiento a través de la investigación. Esa es la función propia de la universidad, función universitaria, función educativa. Y esa es una función administrativa también. Y así, y la función del registrador o del registro público es la función de dar certeza de que los actos importantes para las personas, me voy a poner la mascarilla, me van a perdonar, pero están cerca otras personas y como yo estoy con una prueba PCR positiva de hace una semana, sí, casi una semana, entonces no he tenido ningún síntoma, pero la bioquímica, ¿cómo se llama? Esas pruebas biológicas no se equivocan aparentemente, ¿no? Entonces prefiero que mi hija y mi esposa no se vayan a contaminar con mi COVID. Entonces, les decía que, bueno, eso pues. Entonces lo que termina diciendo Giannini es, la función administrativa no es una sola, o a menos que llamemos función administrativa, el conjunto de las distintas funciones individuales que despliegan y que asumen cada uno de los cuerpos, de los órganos, de los conjuntos orgánicos que componen la administración. Entonces, el registro público que atiende, que imparte la función registradora, función certificadora, lo mismo que los notarios, que dan fe pública de que una cosa fue firmada por alguien y eso nadie lo puede discutir entonces, o la función educativa, o la función de seguridad pública, o la función de salud, o la función, o sea, las distintas actividades que atienden intereses colectivos de manera inmediata de la administración. Eso es la administración para Giannini. Ustedes se dan cuenta. ¿Qué posición es esa? Esa es una posición material, objetiva, como es la de Giannini, que trata de darle una característica específica a la actividad, independientemente de quién sea el órgano que lo realiza. No. Giannini tiene una posición objetiva, meramente objetiva. Es administrativo lo que haga la administración, en definitiva. Yo identifico el cuerpo de policía y todo lo que ellos hagan es actividad administrativa. Yo identifico el registro público y lo que hagan ellos es administración. Y yo identifico a las universidades, liceos y colegios públicos y eso es la administración. Ellos son la administración, orgánicamente hablando, y lo que hacen ellos es una función administrativa, una actividad administrativa. Entonces, bueno, en definitiva, fíjense ustedes cómo él es un disidente, podríamos decir, Massimo Severo Giannini es un disidente de la posición mayoritaria italiana de Sanovini, que no toma en cuenta para nada los elementos subjetivos, sino simplemente la característica intrínseca de la actividad. Entonces, eso me queda corto. Bueno, entonces, bueno, eso se los quería decir para que vean cómo, si bien, fíjense ustedes que Lares Martínez no le presta demasiada atención a lo de Giannini, lo menciona, pero ya no lo desarrolla mucho, ¿no? Pero piensen ustedes, entonces, alguien en Italia tiene una posición subjetiva y no coherente con la posición mayoritaria del mundo jurídico público italiano, ¿no? Bueno, eso era lo que les quería decir para aclarar un poquito más. Ajá, ok. Entonces, sobre Giannini. Fíjense ustedes entonces cómo
las posiciones para definir la administración pública pueden ser objetivas o subjetivas. La mayor parte de ellas son objetivas y subjetivas a la vez, que tienen unión de ambas características. Unos determinados órganos con ciertas características haciendo determinado tipo de actividad. Eso es lo que, en definitiva, es la administración pública. Para esas posiciones, ¿no? Lo que pasa es que cada una de las posiciones ve cierta característica en la actividad o cierta característica en el sujeto. Entonces, lo que hay menos son posiciones puramente subjetivas. Y eso es lo que vamos a ver en la clase próxima. Néstor nos va a hablar de una de ellas, y si está por ahí el que nos va a hablar de la posición española, pues también sería bien bueno que también lo veamos. Si no, repito, pues me encargaré yo de hacer eso. Y yo diría, pienso yo, entonces, ya acercándonos más, una vez que terminamos, Gabriel Rodríguez, que intentó hace rato, pero no pudo, yo diría que entonces el cronograma seguiría así. El próximo lunes haríamos unos ejercicios. A mí me gustaría que hiciéramos algunos ejercicios, ¿no? Vayan pensando, ¿no? Tomen distintas cosas que a ustedes se les pueden parecer. Yo les he mencionado aquí nada, les hablo de la policía, les hablo de un reglamento, les hablo de una universidad, les hablo de un registrador. Bueno, ustedes vean ahí, tiendan la vista hacia unas cosas que estén cerca de su vida, de cosas que el CENIAT, el SUMAT, el SAIME, lo que ellos hacen, la cédula de identidad, bueno, todas esas cosas. ¿Eso es administración o no es administración? Y a cada una de esas vamos a tratar de aplicarle entonces lo que acaba de hacer el CNE, o sea, las elecciones, que determinó que las elecciones en Barinas la ganó un determinado candidato. Cuando practicar la elección y luego determinar quién ganó, pues eso es administración, eso es eso. Entonces, vamos a aplicarle a esos ejemplos estas distintas posiciones teóricas para ver si las sabemos manejar bien y llegar a la conclusión de si esas cosas son o no son administración. ¿Okay? Eso lo podríamos hacer el lunes. Y el jueves tendríamos la prueba, que ya entonces el lunes diremos cómo es, cuáles son las condiciones para la prueba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ah, bueno, Nirvia, está muy bien. Sí, profesor, sí, está bien. Bueno, Néstor también está diciendo que estamos de acuerdo. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta misma cosa de Yanini ahorita o cualquier otra cosa, pues, ¿no? Yo creo que usted ha retomado un poco lo que dejó en un mensaje el día 16 de diciembre, donde Ajá. una vez reiniciado o iniciado el año nuevo, haríamos algunos ejercicios prácticos. Yo no sé si ya Mirga se lo pasó, pero si usted dejó algo ya como preestablecido de cómo iba a ser al iniciar las clases en el 2022. No. Vamos a hacer unos ejercicios prácticos para tratar de aplicar esos conceptos teóricos en casos prácticos. Eso nos permitiría entender mejor esas definiciones teóricas y comprobar que las hemos entendido bien. Luego haremos una prueba optativa para el que quiera participar, cuyos resultados solo serán tomados en cuenta si resultan favorables para el participante. Ya fijaremos fecha y detalle. Eso fue el mensaje que usted nos dejó el día 16 de diciembre. Claro, que les decía justamente, eso es lo que yo les voy a agradecer, que me lo reenvíen de nuevo, porque a mí se me borró todo eso desde el comienzo de diciembre, yo creo que finales de noviembre, hasta el comienzo de enero, tengo como un mes ahí, un blackout, borrado mi WhatsApp, entonces no lo tengo, ¿no? Y como encima no tengo mis notas aquí, entonces las tengo traspapeladas, pues ya, pero gracias, Néstor, por haberme entonces recordado eso. Claro. Bien, perfecto. Bueno, entonces nada, pues nos vemos el jueves, está muy bien. Sí, profe, hasta el jueves. Bueno, que Sí, estén muy profe. bien. Chao, que estén Así bien. Igualmente. Pues, Gracias. feliz almuerzo, buen apetito. Gracias. Igualmente. Igual, Que estén bien. que se mejore, profe. Gracias, gracias.